Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ángel Gonzalo Reyes Cruz y en esta ocasión les presentaré la práctica de método de Thevenin correspondiente a nuestra materia de análisis de circuitos eléctricos. En este objetivo principal de la práctica fue aprender a simplificar un circuito eléctrico complejo mediante la aplicación del teorema de Thevenin y comprobar mediante cálculos y simulaciones que el circuito equivalente tiene el mismo comportamiento que el circuito original. Este teorema en sí es una herramienta muy importante en la ingeniería porque facilita el análisis de circuitos sin tener que resolverlos completamente cada vez que cambia. Bien, seguimos. ¿Qué es el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin en sí establece que cualquier tipo de circuito lineal, sin importar qué tan complejo sea, puede reemplazarse por un circuito equivalente, formando únicamente por dos elementos: una fuente de voltaje que se llama voltaje de Thevenin o VTH por sus siglas, y una resistencia equivalente en serie, tiene que ser a fuerzas en serie, que eso es la resistencia de Thevenin, RTH. La principal ventaja de este método es que simplifica mucho el análisis de circuitos eléctricos. En lugar de resolver nuevamente todo el circuito cuando cambia una resistencia de carga, solo se analiza el circuito equivalente, lo que ahorra tiempo y reduce dificultad a los cálculos. Bien, aquí vamos a hablar sobre cómo se obtiene la obtención del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Para obtener el voltaje de Thevenin, primero se tiene que retirar la resistencia de la carga del circuito. Después se mide el voltaje entre las dos terminales donde estaba conectado esa carga, dejando el circuito en condición de un circuito abierto. Y para obtener la resistencia de Thevenin, eliminan todas las fuentes independientes del circuito. Las fuentes de voltaje se sustituyen por un cortocircuito y las fuentes de corriente por un circuito abierto. Finalmente se calcula la resistencia equivalente observada desde las terminales donde estaba conectada la carga. En este procedimiento nos permite obtener el circuito equivalente de Thevenin, facilitando mucho el análisis de este circuito. Bien, aquí vamos a ver el desarrollo de esta práctica. En esta práctica se comenzó retirando la resistencia de carga y la fuente para identificar nodos A y B. Después se simplificó el circuito paso a paso utilizando asociaciones y resistencias en serie y en paralelo. Como resultado de estos cálculos se obtuvo una resistencia de Thevenin teórica de aproximadamente 201.27 ohms. Y posteriormente a la medición experimental utilizando un potenciómetro, el valor obtenido fue de 197 ohms. La diferencia en sí de estos entre ambos es muy pequeña, y esta es la tolerancia de error que tienen que presentan estas resistencias. El cálculo de voltaje y la corriente. Bien, después, para obtener la resistencia equivalente del cálculo de voltaje de Thevenin mediante el método de divisor de voltaje, el resultado en sí de esto fue obtenido aproximadamente 3.66 volts, y el valor también fue posible calcularla. Con este valor fue posible calcular qué circula por la resistencia obtenida, que es aproximadamente 11.11 miliamperes. Estos resultados demuestran que el circuito equivalente de Thevenin produce prácticamente el mismo comportamiento del circuito original, validando así el procedimiento realizado en la práctica, así como se ve aquí en la diapositiva. De hecho, aquí se ve el voltaje de Thevenin, el 3.66, la corriente y todo lo demás. Y seguimos aquí con las conclusiones. Y como conclusión, esta práctica permitió comprobar de manera satisfactoria la teoría de Thevenin, que en este complejo circuito se observó que puede simplificarse a un circuito equivalente mucho más sencillo sin alterar su comportamiento respecto a la carga conectada. Además, los resultados experimentales fueron muy cercanos a los resultados teóricos, confirmando la precisión del método.
Esto demuestra que el teorema de Thevenin es una herramienta muy útil para el análisis, diseño y solución de problemas de estos circuitos eléctricos, siendo ampliamente utilizada en la ingeniería eléctrica y electrónica. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy y me despido. Y un saludo muy especial a Alan Crack,